Buenos días, amados hermanos. Hoy reanudamos este maravilloso estudio de la carta a los Efesios en esta preciosa mañana. Y bueno, estamos estudiando la serie Entre el cielo y la tierra. Está basada en la carta a los Efesios, una carta que ha escrito el apóstol Pablo. Es una de las cartas con mucha profundidad sapiensal. Es una de las cartas que contiene una profundidad teológica y doctrinal para la iglesia. Es muy importante que hoy en día podamos nosotros descubrir cuál es el mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros en su palabra y específicamente en esta carta. Hoy estudiaremos el capítulo 1 en los versículos 9 y 10, dando continuidad a esta serie Entre el cielo y la tierra. Voy a leer estos dos versículos que están aquí en su preciosa palabra, que dice así: Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. ¿Qué es un misterio en las Sagradas Escrituras? Pues a diferencia de lo que normalmente se emplea en la cotidianidad, un misterio en las Escrituras o en las Sagradas Escrituras no es una novela o una historia de misterio, ni algo sobre lo cual uno se hace preguntas o le anda dando vueltas de manera detectivesca. Un misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios estaba revelando algo que en ese momento no había sido revelado. Hay dos elementos que siempre se entran en un misterio en el Nuevo Testamento. El primero de ellos es: no puede ser descubierto por medios humanos. Porque es siempre una revelación de Dios. Y recuerde usted que de manera muy preventiva Dios nos vacuna y dice: sus pensamientos no son mis pensamientos. Así que lo primero que encontramos aquí es que no puede ser descubierto por sí mismo por medios humanos. La segunda parte que encontramos aquí, o el segundo elemento en lo que es un misterio en las Escrituras, es que es revelado en el momento oportuno y no ocultado. Cuando hablamos de misterio, tiene que ver con revelación. Esto es en las Sagradas Escrituras. Como he mencionado al principio, no tiene que ver con juegos de espionaje, con juegos detectivescos, sino simple y sencillamente un misterio es algo que requiere revelación y no tiene que ocultarse. Y se revela lo suficiente para establecer el hecho sin que se hagan a conocer todos los detalles. Este es específicamente la definición de lo que implica un misterio en las Sagradas Escrituras, y especialmente una palabra que se utiliza aproximadamente 11 veces en el Nuevo Testamento. Para aún considerando tales misterios, ¿sabe usted que Dios no nos ha dicho todo? No nos ha revelado todo. Efectivamente, hay cosas que están implícitas en la palabra del Señor y que dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay muchas preguntas que indudablemente le podríamos estar haciendo a Dios y que no obtenemos respuesta de ellas. También hay muchas personas que están haciendo preguntas que desconocemos totalmente y que tal vez nos estamos metiendo en esas cosas que Dios no le ha placido revelarnos. Pero hablemos ahora de este maravilloso misterio. Es algo que no fue revelado totalmente en el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchas de las cosas de las cuales tiene implicación la revelación de este misterio a lo que Pablo se refiere, ya había algunos arquetipos o antetipos en el Antiguo Testamento que nos daban a
que daban a conocer a aquellos habitantes de aquella tierra, de aquella historia, de aquella época, en la que se daba a conocer de manera velada qué era lo que Dios tenía entre manos para ellos. Nosotros tenemos una ventaja por sobre aquellos que de alguna manera, de manera parcial se les iba dando a conocer y de manera paulatina y a través de los profetas, a través de las escrituras, pero no de manera totalitaria. ¿Cuál era la implicación de ese misterio? ¿Quién estaba involucrado en este misterio? ¿Y cuál era el fin de este misterio? Hoy nosotros debemos saber que algo que nos ha sido revelado es el plan perfecto de Dios. Tal vez le suene a usted muy importante. ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver mi familia, mi entorno? ¿Qué tiene que ver mi vida con ese plan perfecto de Dios? Lo primero que le diré es que no está centrado en nosotros, sino en la obra redentora de Cristo. Dios tenía un plan desde la eternidad. Escuche usted, ahí mismo en la carta de los Efesios, hace unas semanas atrás, hablábamos específicamente de que Dios desde la eternidad ideó un plan. Ahí se contempla, por cierto, nuestra predestinación, que tiene que ver con la ordenación previa desde antes de que nosotros naciésemos para la vida eterna o para la muerte eterna. ¿Es usted afortunado si cae en el primer rubro? Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo es que tiene un alcance tan profundo para nosotros? ¿Cuál es la implicación de nosotros ahí? Bueno, le menciono que no es prioritario el hecho de que entendamos si nosotros estamos involucrados y cuál es nuestro papel ahí, sino más bien la prioridad que enmarca nuestro conocimiento es que Dios había ideado el plan redentivo de la humanidad caída, toda sobre su amado Hijo Jesucristo. Eso sí es importante, eso sí es digno de que nosotros podamos discutir, que podamos de alguna manera ampliar esta maravillosa gracia que está contemplada en la doctrina de la Iglesia cristiana. El plan redentivo de Dios que ha sido puesto sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una implicación muy, muy fuerte, porque primero tiene el costo de que Jesús ha sido humillado y su humillación consiste en el hecho de venir a nacer, dejar todo lo que él tenía allá en el cielo, dejar su perfección maravillosa, gloriosa, y para venir a nacer a la tierra como un bebé indefenso. Ahora, no quiere decir que esto definitivamente le quite la deidad completa a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la implicación de tomar una forma humana, esto quiere decir entonces que Él ha decidido humillarse para que pueda surtir efecto ese plan redentivo en nosotros. Dios antiguamente contemplaba entre los planes de salvación para su pueblo, aunque no hablaba de la redención de su alma, pero simple y sencillamente hablaba del quitar del pecado a su pueblo, aquellos sacrificios que establecieron en el altar y que de alguna manera representaban la venida de Cristo para poder ser sacrificado, el Cordero sin mancha, para ser sacrificado en lugar nuestro, en lugar de aquellos sacrificios que se ofrecían en los atrios del templo. Uno solo, una vez y para siempre. Dios envió a su Hijo. Esto tal vez lo han escuchado muchas personas a través de los siglos y tal vez se sigue predicando de la misma manera el día de hoy y la gente dirá, ¿y eso qué tiene de nuevo? Eso no es ningún misterio porque eso parece ser que te está revelado en todos lados. Déjeme decirle que eso no es solamente escuchar. La revelación viene por el discernimiento que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros. Podemos escuchar miles y miles de veces esta historia, pero no va a causar ningún efecto en nuestra vida si no nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a hacer si no estamos
en esa disposición que Dios ha tenido de entregarnos a su Hijo amado. Hemos sido nosotros salvados por disposición de Dios, no por méritos propios. Entonces es allá donde adquiere ese efecto especial la salvación en el ser humano cuando Cristo nos ha tomado, cuando ha enviado su Espíritu para nosotros y cuando poco a poco nos va revelando ese secreto. Es el secreto redentivo. No es solo de conocimiento, sino de la experimentación de la salvación por medio del discernimiento que da el Espíritu Santo y que nos capacita para responder al llamado de Jesús, ese llamado redentivo que ha dado a su pueblo a través de la historia y que lo sigue haciendo hasta el fin de los tiempos. La segunda parte de este pasaje dice, ese misterio entonces tiene que ver con el reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Otra versión dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, la revelación del misterio no es que el hombre sea el centro del universo, no es que el centro de la revelación de este misterio o toda la base de este misterio tenga que ver con nosotros. La palabra del Señor va más allá y habla de un pleroma, habla de la economía en la que se ha manejado Dios en su forma perfecta, maravillosa, con su Hijo, con el Espíritu Santo, para idear el plan redentivo, no solo del hombre, sino el rescate mismo del universo. En ello vamos nosotros. Por eso es que somos principalmente de lo más beneficiado aquí. Dios ha tenido misericordia de nosotros, aunque nosotros hemos sido por nuestros pecados la misma causa de la caída, de no merecer la redención. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia y en ello consiste este maravilloso plan. Usted y yo merecíamos la muerte eterna, mas Dios nos muestra su amor que ha dado a su Hijo unigénito para que por medio de Él seamos salvos. Suena sencillo, sí, definitivamente. Sin embargo, es complicado a la hora de entenderlo, porque para nosotros, en la practicidad de la vida, queremos que las cosas se solucionen como por arte de magia. La revelación del misterio de Dios tiene que ver con el discernimiento que poco a poco usted y yo vamos adquiriendo ya en el plan específico de salvación. ¿Cómo sucede esto? Cuando usted y yo creemos por fe que hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no por las obras, para que no haya la implicación de que nos gloriemos nosotros de la participación en la salvación. No hay tal participación. Este es un plan que se ha ejecutado desde la eternidad y que está surtiendo efecto día con día en aquellos los cuales están experimentando esa salvación. Usted y yo hoy tenemos esa capacidad maravillosa de poder experimentar la salvación y decirle gracias, Señor. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por lo bueno que eres con aquellos que me rodean, con aquellos a los cuales amo, porque ya ha sido efectiva la salvación en usted y en mí. Y como menciono al principio de este pequeño estudio, pero grande en sustancia, tal vez no entendamos muchas de las cosas que están a nuestro alrededor. Tal vez no entendamos esos propósitos que Dios tiene a plenitud para el pueblo. Sin embargo, en la medida en la que Cristo nos va revelando, nosotros vamos experimentando esa maravillosa gracia. La gracia está sobre nosotros, pero ¿dónde está liberada? Él tiene una disposición y ha sido el cumplimiento del tiempo. Muchas veces nosotros tenemos resistencia a la revelación total de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la experimentación de la salvación en plenitud. La palabra del Señor dice que el pecado es lo que no nos permite a nosotros visualizar y experimentar su gracia plena en nuestra vida. Sin embargo, amado hermano, hermana, amigo, amiga, llegará el tiempo en el que
la revelación total de ese misterio nos será dada a conocer. Pero mientras nosotros tengamos paciencia, nuestro Señor Jesucristo, si bien ha sido el protagonista de ese tiempo establecido, al cual se le denomina el cumplimiento de los tiempos, podemos decir que Dios es quien ha actuado, ha impulsado todas las cosas hacia el momento en el que Cristo gobierne sobre todo en los cielos y en la tierra. La palabra del Señor dice que en estos tiempos entonces Dios ha reunido todas las cosas en Cristo y toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra misma. Esta es la plenitud de los tiempos. Esto es lo que nosotros no podemos experimentar, pero eso es lo que nos será revelado llegado justo ese momento. ¿Tendremos nosotros paciencia? ¿Tendremos curiosidad? Yo creo que nosotros hoy tenemos lo que verdaderamente necesitamos dentro del plan redentivo de nuestro Señor. Es la confianza, es la fe y es la certeza de que usted y yo hemos sido salvos por gracia. Amados hermanos, el cielo y la tierra no están afinados hoy en la actualidad. Definitivamente, el pecado todavía sigue haciendo mella en la humanidad. La humanidad necesita experimentar la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo somos afortunados de poder experimentar ya la salvación. Tal vez no en su totalidad, pero está la promesa por aquel Dios perfecto, en aquel sacrificio perfecto, en aquel Redentor perfecto que está sentado a la diestra de Dios Padre y que si bien vendrá de allí a juzgar a vivos y a muertos, usted y yo no entraremos en el plan del juicio final. Alegre su corazón porque usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de nuestro Señor. El juicio de Dios fue ejecutado sobre él por usted y por mí. No tenemos que estar buscando dentro del plan de la curiosidad qué nos corresponde a nosotros vivir. Conformémonos hoy con saber que Dios en el cumplimiento de los tiempos nos revelará lo que ya nos ha prometido, lo que ya estamos experimentando de una manera totalitaria. La reunión de las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, y que usted y yo estamos entre el cielo y la tierra, pero en brazos de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Ese es el misterio que usted y yo hasta hoy comprendemos. Cristo nos recompensará ciertamente con una herencia, no con herencia de conocimiento, sino con la plena experiencia de su maravillosa salvación. Amada iglesia, usted y yo no necesitamos saber más. El Señor nos irá revelando poco a poco el misterio de su totalitaria redención. Vivamos hoy con lo que tenemos y tenemos la gracia especial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias por la maravillosa salvación. Nos has revelado ese misterio, como lo experimentaron tus profetas, como lo experimentaron tus apóstoles. Hoy nos conformamos con saber que tenemos la plenitud de tu gracia sobre nosotros y la salvación con ella. Señor, gracias porque te has ocupado de esta tierra caída, de estas almas caídas, y has cargado sobre tu Hijo tu justicia, tu ira, para que nosotros seamos salvos por tu maravillosa gracia. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, amados hermanos.